Mis padres le compraron un penthouse de lujo a mi hermana mayor y me ordenaron pagarlo. Es tu deber, ya has ahorrado bastante. Me negué y me llevaron a juicio para arruinarme. No esperaban mi respuesta. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en el restaurante, La Casona, era espeso con el aroma del vino caro y las conversaciones discretas de la gente adinerada de Guadalajara. Cada detalle, desde el suave tintineo del piano en la esquina hasta el peso del mantel de lino bajo mis manos, estaba diseñado para transmitir una sensación de lujo y calma. Pero para mí, esa noche, todo se sentía como el escenario de una ejecución. Mi esposo, Mateo, debió sentir mi tensión, porque su mano encontró la mía bajo la mesa, una ancla silenciosa en mi mar de ansiedad. Mis padres, Arturo y Silvia, nos habían convocado para una cena muy especial. La sonrisa de mi madre era demasiado brillante, la jovialidad de mi padre demasiado forzada. Sabía que algo se avecinaba. Después de los aperitivos, mi padre carraspeó, asumiendo el tono solemne que usaba para los anuncios importantes. Colocó un folleto satinado en el centro de la mesa. En la portada, una imagen brillante de un penthouse en la zona más exclusiva de Andares. Su madre y yo hemos estado pensando, comenzó, Gala necesita un lugar propio. Un lugar que refleje su potencial. Mi hermana mayor, Gala, la eterna princesa de la familia. Así que hemos usado una parte importante de nuestros ahorros para la jubilación para dar el enganche de este lugar para ella. Mi madre añadió, con los ojos brillosos, es un sueño hecho realidad para tu hermana. Asentí lentamente, un nudo formándose en mi garganta. ¿Y cómo planea Gala pagar la hipoteca?, preguntó Mateo, siempre el ingeniero lógico. Mi padre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Se giró hacia mí. Ahí es donde entras tú, Renata. La hipoteca, los pagos mensuales, tú te harás cargo de eso. Eres arquitecta, tienes un excelente ingreso. Ya es hora de que uses tu éxito para retribuir a esta familia. El mundo se detuvo. El murmullo del restaurante se desvaneció. La copa de vino en mi mano se sentía increíblemente pesada. Mi madre asestó el golpe final, su voz suave como el veneno. Es tu deber, hija. Ya has ahorrado bastante. 14 palabras que resumían mi vida entera. Mi CHNG se cerró. No por la sorpresa, sino por la dolorosa confirmación de un patrón que había definido toda mi existencia. Mi éxito no era para mi orgullo, era simplemente otro recurso para que ellos lo explotaran. Mateo fue el primero en hablar, su voz no era de enojo, sino de una incredulidad gélida. Disculpe, señor Arturo, ¿se da cuenta de lo absurdo que es lo que acaba de proponer? Pero yo permanecí en silencio, el peso de 16 años de injusticias cayendo sobre mí de golpe. Para entender mi silencio esa noche, hay que volver 16 años atrás. Yo tenía 18 años y sostenía en mis manos temblorosas una carta. No era solo papel, era mi futuro. La carta de aceptación de la carrera de arquitectura en el TEC de Monterrey, una de las mejores universidades del país. Corrí a la sala de estar, mi corazón latiendo con una esperanza casi dolorosa. Mamá, papá, miren. Entré. Mi madre tomó la carta. Sus ojos escanearon las líneas y luego una sombra cruzó su rostro. Suspiró. Oh, Renata, qué bien, pero... Ese, pero, fue el sonido de mi sueño rompiéndose. Tu hermana Gala tuvo un ataque de asma terrible anoche, dijo, su voz cargada de preocupación. El médico dice que necesita un ambiente libre de estrés para perseguir su verdadera pasión. Acabamos de invertir todo nuestro dinero en ayudarla a montar su propia boutique de moda. Ella tiene un ojo increíble para el estilo. Mi padre ni siquiera miró la carta. Sus ojos estaban fijos en la televisión. Tu hermana es frágil, necesita nuestro apoyo. Tú eres fuerte, Renata.
Tú encontrarás la manera. Siempre lo haces. Tú eres fuerte. Esa frase no era un cumplido, o era una maldición. Significaba, tu dolor no importa, tu lucha es esperada, tu sacrificio es obligatorio. Y encontré la manera. Me inscribí en una universidad local, buena, pero no era el TEC. Trabajé 30 horas a la semana en una cafetería que siempre olía a granos quemados. Mis días eran un borrón de clases de cálculo estructural y turnos dobles. Mis noches eran un desfile de maquetas a medio terminar y el sabor amargo del café instantáneo. Mientras yo aprendía a diseñar cimientos sólidos, veía cómo el dinero de mi familia se hundía en los cimientos inestables de la boutique de Gala, que cerró en menos de 8 meses, dejando tras de sí una montaña de deudas que, de alguna manera, mis padres lograron cubrir. Nadie nunca mencionó la ironía. Nadie se disculpó. La narrativa familiar simplemente se ajustó. Gala había sido víctima de un mercado cruel, de socios deshonestos. Su fracaso fue una tragedia digna de compasión. Mi éxito silencioso, mi graduación con honores a pesar de todo, ni siquiera fue registrado. Simplemente era lo que se esperaba de mí, la hija fuerte. Y en la mesa de La Casona, 16 años después, me di cuenta de que para ellos, yo seguía siendo esa chica de 18 años a la que se le podía pedir que sacrificara su futuro por el capricho de su hermana. El segundo objeto en mi museo personal del dolor es un juego de llaves de un Mazda 3 modelo 2012. 10 años atrás, a mis 24, recién ascendida a arquitecta junior, me compré mi primer coche. Era de segunda mano, pero para mí, era un palacio sobre ruedas. Era mi independencia. Más importante aún, era mi seguridad. Mi trabajo a menudo requería que visitara obras en construcción en las afueras de la ciudad y que me quedara hasta tarde. Ese coche significaba no tener que esperar sola en una parada de autobús oscura, no tener que temblar en la parte trasera de un taxi a altas horas de la noche. Una semana después de comprarlo, recibí una llamada frenética de mi madre. Gala, en una de sus noches de fiesta, había chocado y destrozado el coche nuevo que mis padres le acababan de regalar. Nadie resultó herido, excepto el orgullo de Gala y la cuenta bancaria de mis padres. Renata, mi amor, sollozó mi madre por teléfono. Tu hermana está devastada, está en shock. Necesita un coche para moverse, para mantener sus apariencias, ya sabes cómo es. Sentí un escalofrío. Mamá, ¿qué estás sugiriendo? Solo por un tiempo, mi vida. Préstale tu coche. Tú puedes tomar un Uber por unas semanas, no es gran cosa, ¿verdad? Esta vez, protesté. Mamá, salgo tarde de las obras, no es seguro andar en Uber a esas horas. Su respuesta fue cortante, la falsa preocupación reemplazada por la impaciencia. Renata, por favor, no seas egoísta en un momento como este. Tu hermana te necesita. Esa tarde, tuve que conducir hasta la casa de mis padres y entregarle las llaves de mi coche a Gala, quien ni siquiera me miró a los ojos y solo murmuró un «gracias» antes de desaparecer. Esa noche, mientras esperaba sola en una esquina oscura a que llegara un Uber, con el corazón en la garganta cada vez que un coche desconocido disminuía la velocidad, lo entendí con una claridad brutal. En ese momento, me di cuenta de que mi seguridad física valía menos que la conveniencia de mi hermana. Mi miedo a caminar sola por la noche no era tan importante como una sola lágrima de Gala. Nunca recuperé ese coche. Se perdió, en una serie de excusas y promesas rotas. Y yo, una vez más, encontré la manera de seguir adelante, ahorrando de nuevo, moviéndome con miedo, pero siempre moviéndome. Porque eso es lo que hace la hija fuerte. Absorbe los golpes y sigue caminando. De regreso a casa desde el restaurante, el silencio en el coche era un abismo. Mateo conducía, sus nudillos blancos sobre el volante. Yo miraba por la ventana las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces, sintiéndome completamente vacía. Fue Mateo quien finalmente rompió el hechizo. Estacionó el coche frente a nuestro edificio, apagó el motor y se volvió hacia mí. Su voz era tranquila, pero cargada de una intensidad que rara vez mostraba. «Lo viste, ¿verdad, Renata?», dijo. «Esto nunca va a parar».
No están pidiendo ayuda. Están reclamando lo que creen que es suyo. Tu vida, tu dinero, tu futuro. No tienes que hacer esto. Sus palabras no eran una acusación, eran un permiso. El permiso que yo misma nunca me había dado. Entramos en nuestro apartamento y fui directamente a mi estudio. Sobre mi mesa de trabajo estaba el plano del proyecto de nuestros sueños, una pequeña casa moderna que planeábamos construir en un terreno que habíamos estado buscando durante años. Un terreno a las afueras de la ciudad, con un majestuoso árbol parota en el centro. El diseño de la casa giraba en torno a ese árbol, abrazándolo. Ese árbol era un símbolo de todo lo que anhelaba: raíces, estabilidad, un lugar que fuera verdaderamente mío, un santuario que nadie pudiera invadir. Mateo se paró detrás de mí, sus manos sobre mis hombros. Ese es nuestro futuro, mi amor, susurró. No el penthouse de ella. Toda la noche di vueltas en la cama, los fantasmas de cada sacrificio pasado desfilando por mi mente. La cafetería, el coche, las innumerables, pequeñas ayudas, que se habían convertido en un torrente que estaba ahogando mi vida. Pero esta vez, algo era diferente. La tristeza estaba siendo reemplazada por una rabia fría y lúcida. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que nunca antes había sentido. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi padre. Contestó al segundo tono, su voz impaciente. Renata, ¿ya lo pensaste bien? Tomé una respiración profunda. Sí, dije, mi voz firme y clara. Lo pensé. Y la respuesta es no. No pagaré ni un solo centavo por ese apartamento. Busquen a alguien más que financie sus caprichos. Silencio. Un silencio tan profundo que pude oír el zumbido de la línea. Luego, la explosión. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti, eres una desagradecida. No esperé a oír más. Por primera vez en mi vida, sé exactamente lo que estoy haciendo, respondí con una calma helada y colgué el teléfono. Acababa de detonar una bomba nuclear en el centro de mi familia, y por primera vez, no sentí miedo. Sentí libertad. La explosión no tardó en llegar. La primera onda expansiva fue mi tía Carmen, la hermana de mi madre. Llamó llorando, su voz temblorosa de indignación fingida. Renata, tu madre está destrozada. No ha parado de llorar, le va a subir la presión por tu culpa. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Gala es tu hermana, tu sangre. No discutí. Simplemente dije, lo siento, tía, tengo que irme, y colgué. Bloqueé su número. Luego vino mi primo Javier, el autoproclamado hombre de familia. Su mensaje de texto fue un sermón sobre el honor y el deber. Prima, lo que le estás haciendo a mis tíos no tiene nombre. Están viejos, solo quieren ver a su hija feliz. Tu egoísmo está rompiendo esta familia. Bloqueado. Gala, por supuesto, eligió el escenario público de Instagram. Publicó una foto en blanco y negro de ella mirando tristemente por una ventana, con una leyenda críptica: a veces, la puñalada más profunda viene de la mano que se supone que debía sostenerte. _familia _decepción. Cientos de sus seguidores le dejaron comentarios de apoyo, llamándola fuerte y valiente. Sentí náuseas. Pero el golpe más bajo, el más cruel, vino de mi propia madre. Empezó a enviarme fotos de Gala luciendo pálida y ojerosa. Y luego, el mensaje de texto que cruzó todas las líneas. No entiendo qué te pasa, Renata. Tienes 34 años, obsesionada con tu trabajo y tu dinero. Sin hijos, sin verdaderas responsabilidades. Ah, perdóname, tienes a Mateo, pero tú no entiendes la carga de ser madre. Tu hermana Gala necesita esta casa, no solo para ella, sino para los nietos que algún día me dará. ¿Acaso no piensas en el futuro de esta familia? Leí ese mensaje y sentí como si el aire me fuera succionado de los pulmones. Estaba usando mi decisión de no tener hijos todavía como un arma, pintándome como una mujer incompleta y egoísta cuyo único propósito debería ser servir a los que sí cumplían con su rol tradicional. Mi vida,
mis elecciones, mi cuerpo, todo reducido a una herramienta de manipulación. Le mostré el mensaje a Mateo. Su rostro se endureció. Tomó mi teléfono y, con una determinación sombría, bloqueó el número de mi madre y el de mi padre. Se acabó, dijo. No más veneno. Ni una gota más. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero por debajo, pude empezar a oír un sonido nuevo y frágil, el de mi propia paz. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. En medio de ese desierto de silencio y hostilidad, apareció un oasis. Un sábado por la mañana, sonó el timbre. Era mi abuelo Julián, el padre de mi padre. Un hombre de pocas palabras y manos curtidas por una vida de trabajo en el campo. Se paró en mi puerta con su sombrero de siempre y una bolsa de aguacates de su huerto. Hola, hija, dijo con su voz rasposa. Lo invité a pasar, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Mateo lo saludó con un respeto genuino. El abuelo se sentó en su sillón favorito y observó mi apartamento en silencio por un largo rato. Finalmente, habló. Tu padre me llamó, dijo, sin mirarme. Me dijo que le habías faltado al respeto. Que estabas destruyendo a la familia por dinero. Mi estómago se encogió. Esperé el regaño, la decepción. Pero él continuó. Le dije que uno no puede romper lo que ya está agrietado. Levantó la vista y sus ojos claros, llenos de una sabiduría tranquila, se encontraron con los míos. Vine a escuchar tu versión. Y entonces, por primera vez, se lo conté todo a un miembro de mi familia. La universidad, el coche, la cena, los mensajes. Lloré mientras hablaba, no de autocompasión, sino por el puro alivio de ser escuchada. Cuando terminé, el abuelo señaló un pequeño cactus que tenía en el balcón. ¿Ves esa planta?, preguntó. La gente siempre intenta regar un cactus como si fuera un rosal, esperando que dé flores grandes y coloridas. No entienden que demasiada agua solo pudre sus raíces. No aprecian la belleza de sus espinas, de su capacidad para sobrevivir por sí mismo. Tú eres ese cactus, Renata. Deja de dejar que te ahoguen con su amor. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Esa tarde, después de que el abuelo se fuera, llegó el cartero. Traía un sobre grande y grueso. Era una notificación oficial del juzgado. Mis padres, Arturo y Silvia Vargas, me demandaban por la suma de $500,000 por incumplimiento de obligación filial y reembolso de gastos de crianza. La cantidad estaba diseñada para una cosa, arruinarme por completo. Tomar cada centavo que Mateo y yo habíamos ahorrado para nuestro terreno, para nuestra casa, para nuestro futuro junto al árbol parota. Miré los papeles, el lenguaje legal y frío. Pero ya no sentía miedo. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi cabeza. Ya no era una víctima temblorosa. Era un cactus, y era hora de mostrar mis espinas. Abrí mi laptop y busqué, la mejor abogada de derecho familiar en Guadalajara. La oficina de la abogada Valeria Ríos era un reflejo de su reputación, moderna, impecable y formidable. Nos recibió en una sala de conferencias con vistas a toda la ciudad. Era una mujer de unos 40 y tantos, con una mirada aguda que parecía ver a través de las pretensiones. Deslicé la demanda sobre la mesa de cristal. Ella la leyó en silencio, su rostro una máscara de neutralidad profesional. Cuando terminó, se quitó las gafas. Bueno, dijo, su voz era tranquila pero cortante como el acero. Legalmente, esto es un disparate. No hay ninguna base para una demanda de reembolso de crianza. La obligación de los padres termina cuando el hijo es mayor de edad. Sentí una oleada de alivio, pero ella levantó una mano. Sin embargo, continuó, no se equivoquen. El objetivo de sus padres no es ganar en la corte. Es destruirla a usted. Financiera y emocionalmente. Quieren que el proceso sea tan público,
tan costoso y tan humillante que usted prefiera darles el dinero a cambio de paz. Era exactamente lo que Mateo y yo habíamos pensado. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Contraatacamos. No con sus tácticas sucias, sino con la verdad, presentada de forma metódica e irrefutable. Vamos a necesitar todo, señora Vargas. Cada transferencia bancaria que le hizo a su hermana. Cada recibo de gastos que cubrió para ellos. Correos electrónicos, mensajes de texto, sus registros de la universidad, sus contratos de trabajo de medio tiempo. Vamos a construir un caso que no solo demuestre su inocencia, sino que exponga a su patrón de abuso financiero durante años. Ese fin de semana, Mateo y yo nos sumergimos en cajas viejas y archivos de computadora. Fue un viaje doloroso a través del pasado. Cada extracto bancario era un recordatorio de un sacrificio. Cada correo electrónico era una punzada de una vieja herida. Encontramos los recibos de la matrícula universitaria que pagué con mi sueldo de la cafetería. Encontramos la transferencia de 50,000 pesos que le hice a Gala para ayudarla a empezar su negocio de joyería que nunca despegó. Encontramos el correo electrónico donde le rogaba a mi padre que me devolviera mi coche y su respuesta evasiva. Era un trabajo agotador, pero con cada pieza de evidencia que desenterrábamos, sentía que algo cambiaba dentro de mí. La tristeza se estaba convirtiendo en resolución. La herida se estaba convirtiendo en una armadura. No estábamos simplemente revolviendo el pasado, estábamos forjando las armas para nuestra batalla. No era la guerra que yo había elegido, pero por Dios que iba a estar preparada para ganarla. El día del juicio, la sala del tribunal se sentía fría y solemne. En un lado, mi familia. Mis padres, vestidos de negro como si estuvieran de luto, con expresiones de mártires agraviados. Mi hermana Gala, con los ojos hinchados, y detrás de ellos, una falange de tíos y primos, mis monos voladores, todos mirándome con una mezcla de pena y desdén. En nuestro lado, solo estábamos Mateo, mi abuelo Julián y yo. La presencia silenciosa y digna de mi abuelo en la primera fila me dio más fuerza que un ejército entero. El abogado de mis padres comenzó su declaración. Pintó un cuadro desgarrador de dos padres ancianos y abnegados, traicionados por su hija exitosa pero sin corazón. Habló del deber sagrado, de los hijos y de la ingratitud, que había roto el corazón de sus clientes. Era una actuación digna de un Oscar. Luego llamó a mi padre, Arturo, al estrado. Señor Vargas, comenzó el abogado, ¿podría describir la relación que tenía con su hija Renata? Siempre fuimos una familia unida, dijo mi padre, su voz resonando con una falsa sinceridad. Le dimos todo. Una buena educación, valores, nuestro apoyo incondicional. Valeria, a mi lado, simplemente tomó una nota en su libreta. Cuando fue el turno de Valeria para el contrainterrogatorio, se acercó al estrado con una calma depredadora. Señor Vargas, ha declarado que siempre apoyó a sus hijos por igual. Admirable. Hablemos de la educación universitaria. ¿Usted pagó, o contribuyó de alguna manera, a la carrera de arquitectura de su hija Renata? Mi padre titubeó. Bueno. Renata siempre fue muy independiente. Ella encontró la manera. Ya veo, dijo Valeria. Encontró la manera. Y ahora hablemos de su hija Gala. ¿Reconoce usted este documento? Valeria le entregó una copia de un contrato de préstamo. Mi padre palideció. Es el préstamo para la boutique de Gala, admitió. Correcto. ¿Y podría leer en voz alta el nombre del avalista? Mi padre tragó saliva. Arturo Vargas. Valeria continuó, presentando un documento tras otro, el préstamo para el negocio de importación de Gala, el préstamo para su línea de cosméticos, todos avalados por mi padre. La imagen del Padre Justo se estaba desmoronando, pieza por pieza, bajo la fría y metódica luz de la verdad. La tensión en la sala era palpable. El teatro estaba a punto de terminar. La siguiente en subir al estrado fue Gala. Parecía una víctima trágica, retorciendo un pañuelo en sus manos.
cuando el abogado de mis padres le preguntó cómo se sentía, ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Devastada. Mi propia hermana, mi única hermana, me dio la espalda cuando más la necesitaba. Valeria se levantó de nuevo. No fue agresiva. Su tono era casi curioso. Señora Vargas, dijo. Hemos establecido que sus padres han financiado múltiples empresas suyas. ¿Podría decirnos cuál fue el resultado de esas empresas? Gala se puso a la defensiva. Los negocios son difíciles. A veces se gana, a veces se pierde. Entiendo. Y en su caso, ¿cuántas veces ganó? Silencio. No le pregunté eso por malicia, continuó Valeria, sino para establecer un patrón. Su hermana, mientras tanto, se pagaba su propia educación y construía una carrera exitosa. ¿Alguna vez sintió envidia de su éxito? Por supuesto que no, espetó Gala, demasiado rápido. Yo la quiero. Valeria asintió lentamente. Entonces, ¿por qué, la noche en que sus padres le exigieron a su hermana que pagara la hipoteca de su penthouse, usted le envió un mensaje de texto que decía, ya te tocaba? ¿Siempre has tenido toda la suerte? Valeria levantó una copia impresa del mensaje. Gala se quedó boquiabierta. Sus mejillas se enrojecieron. Eso no es justo. No sabes lo que es vivir a su sombra, gritó, señalándome. La señora perfecta, la arquitecta perfecta. Todo le resulta fácil. ¿Sabes lo que se siente ser siempre la que decepciona? En ese arrebato, la verdad desnuda de su resentimiento y su inseguridad quedó expuesta para que todos la vieran. Pero el golpe de gracia no vino de Valeria. Vino del juez. Un hombre mayor y de aspecto severo que había estado observando todo en silencio. Se aclaró la garganta, y la sala entera contuvo la respiración. Miró directamente a mi padre. Señor Vargas, déjeme ver si entiendo. Este tribunal no está aquí para resolver favoritismos parentales. Pero estoy tratando de entender la lógica. La evidencia muestra que su hija, Renata, es, en términos de inversión, un activo exitoso y rentable. Se ha cuidado a sí misma y ha contribuido a la familia. Su hija, Gala, con todo respeto, ha sido un activo que ha generado pérdidas constantes. Así que mi pregunta es esta, señor Vargas, ¿puede explicarme, como un hombre de negocios, por qué está intentando liquidar su activo rentable para seguir financiando uno que ha demostrado repetidamente ser un fracaso? La sala quedó en un silencio sepulcral. La pregunta era brutal, despojando toda la emoción y reduciéndolo a la fría y absurda lógica. Mi padre abrió la boca. La cerró. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco pálido del shock. No tenía respuesta. El caso, su castillo de mentiras, se había derrumbado. Una semana después, volvimos a la corte para el veredicto. La atmósfera era completamente diferente. El aire de superioridad moral de mi familia se había evaporado, reemplazado por una sombría resignación. El juez entró, tomó asiento y leyó su fallo sin preámbulos. Este tribunal desestima la demanda en su totalidad, declaró, su voz resonando en la sala. La demanda carece de todo mérito legal. La crianza de los hijos es una obligación, no una transacción comercial que pueda ser facturada más tarde. Hizo una pausa y miró directamente a mis padres por encima de sus gafas. De hecho, encuentro que el comportamiento de los demandantes es un ejemplo deplorable de abuso emocional y financiero, utilizando los lazos familiares como un medio de coerción. El caso queda cerrado. Se hizo justicia. Pero no sentí una explosión de alegría. Solo un profundo y agotador alivio. Mateo apretó mi mano con fuerza. Mi abuelo Julián me puso una mano en el hombro. Eres libre, susurró. Miré al otro lado de la sala. Mi madre y Gala lloraban en silencio. Mi padre no lloraba. Me estaba mirando fijamente. Sus ojos no contenían tristeza ni arrepentimiento. Contenían un odio frío y puro. Un odio que no decía, hemos perdido, sino, nos has traicionado. En ese instante,
Supe que había ganado la batalla legal, pero había perdido cualquier vestigio de relación que pudiera quedar. Y me di cuenta de que tal vez nunca la había tenido realmente. Salieron del juzgado sin decir una palabra, un pequeño grupo de personas rotas. Mientras los veía alejarse, sentí una punzada aguda, el dolor fantasma de una amputación. Para salvar mi propia vida, había tenido que cortar una parte de mí que estaba podrida. La victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. Pero al salir del oscuro edificio del juzgado y sentir el cálido sol de Guadalajara en mi cara, respiré hondo. Y por primera vez en toda mi vida, el aire se sintió completamente limpio. Los siguientes 6 meses fueron como aprender a vivir en un país nuevo. El silencio de mi familia fue absoluto, como si yo hubiera sido borrada de su historia. Al principio, dolió. Los cumpleaños sin llamadas, las navidades silenciosas. Pero poco a poco, el dolor fue reemplazado por una paz que nunca había conocido. Una vida sin dramas constantes, sin la ansiedad de la próxima crisis de Gala, sin el peso aplastante de sus expectativas. Mateo y yo finalmente compramos nuestro terreno. El día que firmamos, nos sentamos bajo la sombra del gran árbol parota, el guardián silencioso de nuestro futuro, y brindamos con una botella de vino. Por los cimientos sólidos, dijo Mateo, y yo sonreí. Por primera vez, las palabras se sentían completamente ciertas. Nuestra vida juntos comenzó a tomar forma, una vida construida sobre el respeto mutuo y los sueños compartidos, no sobre obligaciones tóxicas. Un día, mientras revisaba los planos de nuestra futura casa, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Era de mi madre. Mi corazón dio un vuelco, pero no había ni una pizca de arrepentimiento en sus palabras. No había una disculpa. En su lugar, había una propuesta. Renata, comenzaba. Nos hemos enterado de lo de su terreno. Felicidades. Ya que ahora tienen tanto espacio, tu padre y yo hemos pensado que sería una solución maravillosa que le permitieras a tu hermana Gala construir una pequeña casa en una esquina de su propiedad. Sería una forma estupenda de que la familia empiece a sanar. Leí el correo. Y luego lo leí de nuevo. La audacia. La monumental e inquebrantable falta de conciencia. Y entonces, sucedió algo inesperado. Empecé a reír. No una risa amarga, sino una risa profunda, genuina, que brotaba desde el fondo de mi alma. Mateo, alarmado, se acercó y leyó el correo por encima de mi hombro. Sus ojos se abrieron de par en par. Y luego, él también empezó a reír. Nos reímos juntos, apoyados el uno en el otro, con lágrimas corriendo por nuestras mejillas, riéndonos de lo absurdo, de la ridiculez de todo. En esa risa compartida, sentí que la última cadena invisible se rompía. Ya no tenían poder sobre mí. Arrastré el correo a la papelera y bloqueé la dirección para siempre. Mi historia no termina con un enfrentamiento dramático, sino con la quietud de un atardecer. Estoy de pie con Mateo en nuestro terreno. Los cimientos de nuestra casa, diseñados por mí, construidos sobre roca sólida, ya están puestos. El gran Parota se alza majestuoso contra el cielo anaranjado. Perdí una familia, sí. Una familia definida por la obligación y la manipulación. Pero al hacerlo, protegí y fortalecí a la familia que yo elegí. La que estoy construyendo aquí mismo, con mis propias manos, basada en el amor y el respeto. Una familia con raíces tan profundas y fuertes como las del árbol que nos da sombra. El precio de mi paz fue alto, pero al mirar el futuro que se extiende ante mí, sé que valió cada centavo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto al elegir mi propia paz? ¿O todavía queda alguna manera de salvar relaciones que parecen podridas desde la raíz? Gracias por escuchar mi historia. Si has vivido algo similar o simplemente quieres compartir tu opinión, por favor, déjame un comentario abajo. Y no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias.